gloria al Señor, y se puso delante de él y dijo, ¿cómo dijo? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Así como está, elevamos unas palabras de oración, dándole gracias a Dios por enviar su palabra. Muchas gracias, Señor, por enviar tu palabra esta tarde, esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de estar aquí para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por la iglesia que se ha hecho presente, pero queremos tu palabra. Queremos tu palabra, Señor, porque tú has traído esta mañana a las personas que necesitan oír tu palabra, a las personas que necesitan escuchar este mensaje que tú has enviado. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar más en ti y que esta mañana, Señor, tú nos puedas ministrar por medio de esta palabra, y lo que tú quieras hacer, hazlo, Señor, en esta mañana. Te damos el espacio, pues eres tú quien nos ministra, quien nos habla. Te damos el espacio, Señor, para que tú puedas trabajar en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por enviar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un paréntesis, hermanos, los que han traído su lista pueden cancelarla ahí con los servidores, porque hoy en la tarde es el proceso. Así que ahí lo pueden hacer antes de retirarnos. Tenemos un tema para hoy. La palabra glorifica a Dios. La palabra glorifica a Dios. El capítulo 5 del segundo libro de los Reyes nos habla de una historia en alguna medida conocida, y es una historia donde participan aproximadamente 3 o 4 personajes. El primero de ellos es el más interesante en la historia y es Naamán. El segundo, podríamos decir, de los más relevantes es el profeta Eliseo. El tercero podríamos decir que era el rey de Israel, y podríamos mencionar un cuarto bastante anónimo, pero olvidado en el sentido de que no se menciona ni el nombre, también no se menciona la edad, pero podríamos decir que es la persona que desencadenó la palabra de Dios en esta historia. Esa persona está en el versículo 2 y la Reina Valera le llama una muchacha. Otras versiones mencionan que es una jovencita. De lo que sí se está seguro por algunas investigaciones es que es menor de edad. También pudiéramos mencionar otros personajes un poquito más aislados, que pudiese ser Jesse, el siervo de Eliseo, y también los siervos que acompañaban a Naamán. En el caso, no vamos a hablar mucho de Jesse ni tampoco de los siervos de Naamán, sino que nuestra historia para la palabra de hoy estará más que todo en Naamán, Eliseo, el rey y esta muchacha. Podríamos decir 4 personajes importantes. La historia es maravillosa. Aquí se nos habla de un hombre, Naamán, que en el versículo 1 se habla de todas sus credenciales. Se menciona de que era el general del ejército de Siria. Se habla de que era un varón grande delante de su Señor, también en alta estima que se tenía,
y la manera en que este hombre había sido utilizado para darle grandes victorias al ejército de Siria. Pero el versículo 1 termina con algo que hace la diferencia, y es que era leproso. La lepra era una enfermedad terminal en este tiempo, de tal manera que una persona leprosa lo único que iba esperando con el paso del tiempo era la muerte. Lastimosamente, Naamán es el reflejo de una persona con muchas medallas, preparada, quien gozaba mucho del favor de su señor, el rey, pero esta enfermedad estaba acabando con su vida. Es interesante que se le hace énfasis, y el primer versículo base de nuestra historia va a ser el versículo 3 específicamente. En el versículo 3 la Biblia dice así: esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí quien está hablando es una muchacha que se menciona en el versículo 2. Pero si usted nota, hay bastante que decir en todo esto, pero quiero ir por el camino que el Señor ha puesto en mi corazón, y usted notará de que la muchacha no tiene una condición, podríamos decir, estable. ¿Por qué? Porque la muchacha que se menciona acá, la jovencita, es una esclava. Mire usted, para comenzar, es una esclava y es israelita, es hebrea. Ella fue capturada en una de las invasiones de Siria a Samaria. Ya he comentado en algunas ocasiones que cuando un ejército atacaba a otro en aquel tiempo, ellos traían rehenes, traían botín, traían todo lo que pudieran alcanzar para hacer crecer sus riquezas, y entre todas esas cosas traían personas, y esas personas eran esclavas, se convertían en servidores, hacían con ellos lo que les daba la gana, y de alguna manera esta muchacha llegó a terminar en la casa de Naamán. ¿Qué era la muchacha? Era esclava de la esposa de Naamán, y ella sabía de primera mano la situación de Naamán. Escuche eso, la situación de Naamán la conocía muy bien la muchacha, porque ella vivía ahí y sabía todo lo que sufrían sus amos por la enfermedad. También sabían de la riqueza. En otra hubiera sido, como era una esclava, hubiera dicho, gracias a Dios que se va a morir este hombre, porque por culpa de él yo vine esclava aquí. ¿Nota la situación? Tanto Naamán tiene una situación crítica como también la muchacha. Porque quiero que usted entienda que la muchacha no vivía bien. Las esclavas eran hasta abusadas sexualmente por los amos si le daba la gana. La muchacha tenía algo, fe. Y su fe no le había permitido crecer odio en su corazón. Porque un esclavo, ¿qué es lo que más quisiera de sus verdugos? ¿Qué es lo que más quisiera del propio general que comandó la matanza quizás hasta de sus padres? ¿Qué es lo que más quisiera de el hombre que le robó su, podríamos decir, futuro? Porque ella no debería estar ahí, debería estar disfrutando con otras jovencitas de su edad y debería de andar jugando, pero hoy era esclava, trabajaba duro, su situación era dura, pero su situación no cambiaba su fe. Ella tenía fe. ¿Y dónde está expresada la fe? En el versículo 3. Cuando ella mira toda la situación que está aconteciendo, le dice a su señora, a su ama, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué seguridad tenía ella de que el Dios de ella podía hacer el milagro en Naamán? ¿Qué seguridad tenía? De hecho, amaba
a sus amos, aunque la trataban mal. Hermanos, la situación de una persona no puede definir su fe. Usted puede estar muy enfermo, usted puede tener muchos problemas en su casa, usted puede tener problemas en su trabajo, usted puede tener problemas económicos, pero si todo eso le roba su fe, usted está peor. Usted va de mal en peor. Pero si usted sufre por alguna circunstancia familiar, económica, tiene problemas, su vida no va igual. Pero si su fe está puesta en el Señor, esa es la clave. Porque su fe va a traer una palabra. Y eso fue lo que hizo conexión. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Sabía Eliseo que había una muchacha en la casa de Naamán con fe? Piense. Porque vamos a hablar de Eliseo más adelante. Vamos a pasar al siguiente versículo y vamos a ir haciendo una conexión increíble entre todos los personajes. Pasémonos al 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Entramos al segundo personaje. ¿Quién es? Este es el rey. ¿Cómo ve la fe del rey de Israel? Pateada. Y debería tener más fe que la muchacha. ¿Qué cartas está leyendo? Cuando la muchacha le habla a la esposa de su amo y le dice que hay un hombre que puede sanar su lepra, Naamán considera bien viajar a Israel a buscar el profeta. Pero para viajar a Israel hace algo. Se comunica con su amo, que en este caso es el rey de Siria, para que le dé cartas y vaya en alguna manera recomendado. Y en las cartas no había ninguna intención del rey de Israel de atacar. ¿Estamos acá? No había ninguna intención de atacar. La intención del rey era que hicieran algo por su siervo. Pero este rey de Israel todo lo entendía desde el punto de vista de la guerra. Pero hay algo. Aquí hay una teología inmersa en la cabeza del rey. Porque cuando Naamán llega con las cartas, llega en son de paz. Llega, se presenta ante el rey y le dice: mi rey, bueno, su enemigo, le manda estas cartas. Y cuando las lee, ahí no dice: mira, te vamos a atacar, dame soldados, dame esto, si no te voy a matar. No, dice: hagan algo por mi siervo, hagan algo por Naamán. Pero mire usted el pensamiento de fe del rey. Porque hay una pregunta aquí y está en el versículo 7. Dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a este hombre, para que lo sane de su lepra? Note usted la pregunta, menciona a Dios. Obviamente, él no es Dios, pero debe de saber quién es su Dios. Porque cuando Eliseo se da cuenta y dice: tráiganlo para acá, para que sepan que hay Dios. Eliseo sí sabía que había Dios, el rey no. Esa es nuestra situación. ¿Cuál? De que nosotros tenemos dificultades, pero nosotros se nos olvida a veces quién es nuestro Dios. A veces nos pasa como el rey, que todo lo vemos que todo lo vemos negativamente y esa negatividad nos hace renegar. Aquí está renegando. Mucha gente reniega por su falta de fe. Llora por su falta de fe. Tiene miedo, ¿por qué? Por su falta de fe. Dice la última parte: vean, es una trampa, dice el rey. Lo que él está buscando es ocasión contra mí. Quiere matarme. ¿Por qué tiene miedo? Porque no tiene fe. ¿Qué condición de vida tenía el rey y qué condición de vida tenía la muchacha? Pensemos. ¿Quién debería tener más fe por su condición de vida? El rey. Ahí está la situación.
A veces la abundancia lo que hace es que nos olvidemos más de Dios. Hay mucha gente que dice, ay, si yo estuviera bien, me quedara más tiempo para ir a la iglesia. Pero tengo muchos problemas. Eso no existe. Nunca vas a estar lo suficientemente bien para buscar a Dios. ¿Quién lo demuestra? La muchacha que en la casa siendo esclava tiene fe. En la casa siendo quizás hasta abusada, era una muchacha mal vestida, limpiaba el piso. Este general tenía plata, tenía buena casa y ella le tocaba, a saber con cuántos esclavos más, darle mantenimiento a esa casa. Pero si tú te fijas, es lo mismo. José en la casa de un Potifar tiene fe. Las circunstancias no definen nuestra fe. Si yo tengo fe, las circunstancias van a cambiar. Porque me imagino que las circunstancias de la muchacha cambiaron. Porque ella fue ¿qué? El desenlace de la sanidad de Naamán. No sé, como eran malvados, pero con la transformación que tuvo Naamán. Yo me imagino que algo tuvo que cambiar en la vida de la muchacha. Pero ella no buscaba eso. Ella no dijo, ojalá que lo sanen y ya sanado me hace algunos favores. Porque eso pasa con nosotros. Buscamos a Dios por favores. Hermano, nuestra fe es lo fundamental. Pero note usted, porque nos vamos acercando al tema, a la palabra que se va a soltar, y no pierda el hilo, me decía un pastor, ¿verdad? No perdamos ese hilo. Pero quiero hablar más del rey de Israel. Si hablamos en términos generales, la muchacha representa un miembro de una iglesia. Podríamos decir de que el rey representa un ministro o un pastor. Eliseo representa quizás un líder. Pero a veces sucede, como en esta historia, que los que deberían de tener más fe no la tienen. Amén. A mí me diera mucho temor de que hubiera gente en la iglesia que tenga más fe que yo, más fe que los líderes. ¿Verdad? Que hubiera más gente, que yo ande llorando y que el miembro me diga, no llore, pastor. No creo, no es que no se pueda dar. O sea, a veces lloramos no es porque no tengamos fe, las circunstancias nos hacen. Pero este rey llora no porque tiene fe ni porque lo están atacando, llora por nada. Hermano, ¿ha visto usted que hay gente que llora por nada? ¿Por qué llora por nada? Porque no tiene fe. Aquí este rey está preocupado por nada. Nadie lo está atacando. No sabe ni entenderlas, pero como él está enfocado en otra cosa. Y claro, miren lo que dice aquí. Hermanos, la pregunta me gusta a mí, porque la pregunta muestra el pensamiento teológico del rey. Dice, ¿soy yo Dios? Pero si tuviera fe, hubiera aprovechado de mostrar la gloria de Dios con el Dios que tenía él. Pero como era rey, más que todo de Israel, del norte, de eso van a ver un poco esta semana en la lección celular, van a ver la destrucción del reino del norte. Como eran los que más alejados de Dios estaban, no podía entender. Y por eso dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? No, él no, pero el Dios que adoramos sí. Para que éste envíe a mí, a su siervo para que lo sane. Ahora note usted. ¿Quién dijo la muchacha que podía sanar a Naamán? ¿Quién dijo a la muchacha que lo podía sanar? Ella fue clara y dijo, el profeta. ¿Pero por qué van al rey? Es por orden de jerarquía. Pero cuando el orden jerárquico no está alianzado correctamente con la fe, hay problemas. Y Eliseo se da cuenta de que Naamán está en la corte, no porque le mandan a decir, sino porque ya recibió palabra. Pero es bien difícil cuando en la iglesia pueden haber gente titulada, gente con grandes rangos, pero divididos en su forma de creer. Mire qué interesante. El rey de Israel era el rey, pero de fe no tenía nada. Usted nota a un David muy enlazado con el profeta. ¿Se recuerdan a David? David quiere consultar algo al Señor. ¿Por medio de quién lo hace?
por medio de un profeta o por medio de los sacerdotes. Tiene dos maneras de consultar a Dios, pero a este no le interesa lo que Dios dice. Entonces, Dios siempre provee medios para que las cosas sucedan. Ahí lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Ahora vamos con el tercer personaje. Ya vimos a la muchacha en el versículo 3. Ya vimos al rey en el versículo 7. Hoy vamos a ver al tercer personaje, que en términos de fe es el mejor. El versículo 8. Ahí está nuestro tercer personaje. Cuando Eliseo, ¿qué era Eliseo? Varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, y aquí hay otra pregunta, diferente a la anterior. Aquella pregunta dice, ¿qué acaso soy yo Dios? Miren la pregunta de Eliseo. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente la respuesta de Eliseo al otro. Pero note usted la primer parte del versículo 8, porque dice algo que me llama bastante la atención. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había ¿qué? ¿Sabe cuando alguien se rasga las vestiduras? Cuando hay dolor, cuando tiene llanto, cuando está preocupado por algo. ¿Cree usted que no estaba preocupado el rey? De gusto. De gusto, porque aquí no hay ninguna intención. No está viendo los carros enfrente tampoco. Pero noten ustedes la tranquilidad de Eliseo. Mándenlo para acá. Y me gusta la palabra, mándenlo para acá. Tráiganlo aquí. Eliseo ya había recibido palabra del Señor. Y eso que es lo impactante en este punto. A mí me gusta, y ahora yo voy a enlazar la palabra de la muchacha con Eliseo. Ahora pasemos y hagamos un enlace entre la muchacha y Eliseo. Note usted, a mí me gusta esto. Note que la muchacha sabe que existe Dios en Israel por el profeta. ¿Por qué? Escuche, cuando hay alguien que tiene fe, trae la palabra. ¿Entiende? Trae. Nosotros estamos aquí, pero si usted no tiene fe, usted no va a traer nada. Pero quien empuja la palabra es la muchacha con su fe. Pero ¿cómo sabe la muchacha que hay Dios en Israel y que puede hacer la obra Eliseo? Porque a mí me gusta lo que dice el versículo 3. Leamos otra vez el versículo 3. Y quiero que note algo. Y aquí va a aprender algo que no en cualquier lado lo va a escuchar. ¿Cómo dice el versículo 3? Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? Para la muchacha, ¿quién va a sanar a Naamán? ¿Dios o el profeta? ¿Ya notó eso? Ahí dice, él lo sanaría. Es que ella es menor de edad. Y usted sabe que una persona menor de edad no tiene la capacidad cognitiva para entender las cosas. Para ella, ¿quién iba a sanar al profeta? El profeta Eliseo. El detalle es que Eliseo no sanaba. ¿Quién era que sanaba? Sanaba a Dios. Pero ¿a quién veía la muchacha que sanaba? ¿A quién veía la muchacha que hacía milagros? Veía a Eliseo. El punto es que cuando no hay Eliseos, la nueva generación no mira milagros. Ahí está. Y cuando no hay fe, no hay milagros. Cuando no hay fe, no hay manifestación de Dios. ¿Quién trae la manifestación de Dios en tiempos de Naamán? No lo trae el rey, lo trae la muchacha y lo trae Eliseo. ¿Por qué? Porque ellos tienen fe. Hermanos, no se trata de venir al culto, se trata de tener fe. Porque si tenemos fe, vamos a recibir lo que necesitamos. Entonces, ¿hacia dónde apunta esta palabra? Que así apunta a que así como Naamán tenía una condición, así también usted tiene una condición. La condición de Naamán era lepra. La condición suya pueden ser problemas en su casa, problemas en su trabajo,
problemas, yo no sé de qué, problemas en su matrimonio, enfermedades. Yo no sé cuál es su condición, pero la condición no va a cambiar si no se manifiesta Dios en su condición. ¿Usted cree que la condición de Naamán era fácil? No era nada fácil, era difícil. ¿Y qué hizo la diferencia? ¿Usted cree que no le había él clamado a los dioses de su pueblo? ¿Usted cree que no había consultado a los magos de Siria? Sí, las naciones más con el poderío de Siria tenían una gran cantidad de profetas, magos y adivinos. Y cualquier funcionario importante que se enfermaba, lo trataba el mejor médico de ellos. Y si no había ahí, mandaban a traer a otro lado. ¿Usted cree que poquitos habían tratado a Naamán? Habían sido muchos, pero ninguno de ellos había podido hacer algo por ese hombre. ¿Y quién lo vino a hacer? Solo con una zambullida de 7 veces en un río. ¿Usted cree que esa no fue una ofensa para el montón de dioses y el montón de conjuros que le habían hecho? El montón de tiempo y dinero que había gastado, meterse 7 veces y salir en la 7ª vez limpio. Dijo Naamán, ¿qué clase de broma es esta? Este sí es verdadero Dios. No anda ni con conjuros, ni echándole hojas, ni nada. Solo me metí 7 veces. ¿Qué clase de Dios es este? Y vamos a terminar con el versículo 15 con esas palabras. A mí me han estado haciendo burla. Y si usted ve a Naamán después, le pide permiso a Eliseo para algo. Y se lo voy a adelantar porque se me puede olvidar después. Él le pide permiso a Eliseo para hacer algo. Y le dice así: de aquí para adelante, yo voy a ofrecer sacrificio solo al Dios de Israel. Mire qué poderoso. Pero quiero pedirle permiso. ¿Para qué? Ahí está implícito, no lo va a ver así. Pero el pensamiento es, según los comentaristas, es que él, por ser el general, tiene que andar en medio de los dioses de Siria y acompañar, porque los generales y su equipo acompañaban al rey al templo principal de sus dioses para ofrecer sacrificios por cualquier cosa. Y Naamán sabe que de eso no se puede escapar, porque su nación es idólatra. Pero lo que le está diciendo es: yo voy a andar con el rey, pero yo ya no voy a creer en ello. Imagínense, ya no voy a creer en ello. Yo voy a ofrecer sacrificio al Dios que me sanó, porque ninguno de ellos me pudo sanar. ¿Quién provocó esa conversión? ¿Quién lo provocó? Entonces, nosotros queremos que hayan grandes cosas en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero no tenemos la suficiente fe para llamar a esa palabra. Y no depende de la condición. Y repito, hay mucha gente que se enfoca en su condición. Y mucha gente dice: mire, hermano, solo espere que me pasen estos problemas y yo voy a ir a la iglesia. Ese es un error. Solo espérese que yo arregle mis problemas. Y ahí va a ver, ahí me va a tener. De esa gente ninguna veo yo aquí. Aquí veo gente que a pesar de su situación viene a adorar el nombre del Señor. No sé si entendemos esa línea. Espere que pase toda la dificultad. Nunca va a pasar. Tienes que adorar a Dios en medio de la dificultad. En medio de las circunstancias se tiene que manifestar el Señor. Esto es impresionante. Entonces, vemos a un Eliseo que tiene coordinación con la fe de la muchacha. A Eliseo lo mandó una fe. Perdón, a Naamán lo mandó una fe desde Siria. No tengo exactamente la distancia que había hecho Naamán desde Siria hasta Samaria. Quizás usted nunca se había puesto a pensar en eso, pero la distancia era más de 3 días de camino en la ida y otros 3 días de camino en el regreso. Nosotros a veces a la par tenemos la célula y no vamos. Mucho menos usted viera decir un día de 3 caminos. A veces a 3 casas oímos: hoy ya comenzaron los hermanos y usted en la hamaca. Escuche esto, hermano, porque entre más sacrificio hace una persona por lo que desea, es más grande su milagro. Hoy tenemos una generación que cada día se va acomodando más. Cada día se va acomodando más. Hoy no es malo tener vehículos, tener carros, pero hay gente que dice:
yo le pido a Dios un carro porque teniendo el carro, ahí va a ver, ahí me va a tener todos los días. No están aquí. Hoy es otra cosa. Usted nunca va a tener la comodidad que quiere. Lo que usted no necesita es carro, casa. Lo que usted necesita es fe. La fe es que lo va a mover a usted a cualquier cosa. Amor por la obra del Señor. No es eso lo que necesitamos. ¿Vea? Usted puede renegar por la calor, por la lluvia. Usted nunca va a estar satisfecho con todo lo que quiere. Dice, qué calor, que el sonido. Es que a usted todo le afecta. Todo le afecta a usted. ¿Por qué? Porque en el corazón que no hay fe, usted es como el rey, pues, que solo rasgándose las vestiduras anda por cualquier cosita. Pero mire la muchacha. No se queje de sus circunstancias. Tenga fe. Que esa fe, en medio de circunstancias difíciles, va a provocar milagros en otros. La gente que tiene fe está hospitalizada y no se está quejando porque no la llegan a visitar. La gente de fe en el hospital dice, Dios me ha traído aquí con un propósito. Ya les voy a predicar a estos que están acá. El que tiene fe, hermano, no se queja de nada. Se baja de la cama y se va por donde el otro enfermo como puede. Hola, ¿qué es lo que tiene usted? Ah, yo estoy enferma de esto. Ahorita vamos a orar. Mire. La gente que tiene fe utiliza sus circunstancias no para quejarse, sino para bendecir a otros. No importa eso. Estamos entendiendo el mensaje en esta hora. No se queje de sus circunstancias. Crea en el Señor. Crea en el Señor. Veamos a José en la cárcel. ¿Se quejaba? Le interpretó el sueño a dos y le dijo, acordate de mí. ¿Se acordaron de él? No. No se acordaron de él. Y José dijo, qué desgraciado, mejor no le hubiera interpretado el sueño. Por mí, por mí ese copero entendieron la interpretación. Pero ahora bien galán que está allá. Sí, de seguro ha de estar comiendo rico. Y yo aquí, así somos nosotros. ¿Verdad? De seguro ha de estar comiendo rico. Miren si se acordó de mí. Dios se va a acordar. No es la gente que se va a acordar de ti. ¿Quién es el que se va a acordar de ti? Dios se va a acordar de ti. No era que Dios había olvidado a José. Era que Dios no quería acordarse de él todavía. Y miren, tuvo un sueño el rey y nadie se lo pudo interpretar. Y cayó en sí, ¿quién? El copero. Pero no es que él cayó en sí, es que Dios se acordó. Dios se acordó de Ana cuando Dios quiso. No es que Dios se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que no tenés fe. Dios está esperando que tu circunstancia provoque fe. La circunstancia no es lo más importante. Una lepra no es nada para Dios. Que tu matrimonio esté en la quiebra no es nada para Dios. Dios lo puede cambiar de la noche a la mañana. Pieles podridas de lepra, Dios las hace como de niño mañana. En 24 horas las cambia. Todos tenemos circunstancias difíciles. Yo le decía a un amigo ayer que evangelizábamos, la vida no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que uno necesita. Dios no es, dice, la gente no quiere a Dios. ¿Ha notado eso? Porque si la gente quisiera a Dios, todos vinieran a la iglesia. No, Dios no es lo que la gente quiere, es lo que la gente necesita. Es muy diferente. Es muy diferente. Nosotros estamos aquí, no porque a veces queremos venir, sin ni ganas de levantarse a veces dan. Es porque necesitamos estar aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos estar aquí. No es, ay, hoy no tengo ganas, es que vas a tener ganas. Usted mismo hables de a usted mismo. No me quiero levantar, es que no es si quieres levantarte. Levantate que tenés que estar en la iglesia. Y usted solo levántese, de ese ánimo usted solo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar aquí. Porque no solo de pupusas vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos está alimentando esta mañana? ¿Cuántos están siendo alimentados por Dios esta mañana? Gloria a Dios. Hay cosas que no las cura la riqueza. Naamán tenía oro, tenía plata, tenía fama, pero no curaba todo eso, su lepra. Hay cosas que están en tu corazón que no las va a curar tu negocio, las va a curar Dios con una palabra. Y nos vamos acercando a esto que es la culminación en este punto. Vamos con el versículo, el último. Vamos a ver el 10 antes de ver el último que es el 15. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿a quién le mandó un mensajero? A Naamán. Y aquí
entra en escena la palabra. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa es toda la palabra. Las palabras no son grandes. Hermano, no es necesario que usted se grabe todo el mensaje. Las palabras son cortas. ¿Ha notado usted eso? No son grandes sermones las palabras de sanidad. Son cortas. Son cortas, son específicas. Mire qué específica es la palabra de Dios para Naamán. Ve, o sea, andate y lávate 7 veces en el Jordán. No son 5, no son 3, ni 1. Son 7. Y lo único que necesita alguien para que la palabra haga efecto en él o en ella es cumplirla. No es discutirla, no es preguntar. Porque Naamán preguntó mucho. Naamán discutió al río al que lo manda. Pero a Dios no se le discute lo que él dice. Andate para el río y que no le hables, cállate, obedece. Porque Naamán dijo, ¿el qué? Primero ni salió el profeta. A mí me llama la atención. Él se siente, ¿sabe qué siente Naamán? Porque lo primero que está destruyendo Dios en él no es la lepra, es el orgullo. Hay mucha gente orgullosa que vino ahora al culto. Amén, hermanos. Habemos muchos orgullosos que por el orgullo no recibimos nada. Naamán dijo, ni va a salir él. O sea, él no está acostumbrado como diplomático a que le falten el respeto. Pero es que no está tratando con el profeta. ¿Con quién está tratando? Con Dios. Con Dios. Cuando usted siente que me han faltado el respeto, ¿no será que estás tratando con Dios y él lo que te está matando es el orgullo? Lo que está tratando primero es afilándote para tu milagro. Señor, bendíceme. Tiene mucha fanfarronería ahorita usted. No se lo va a dar Dios. Tiene mucho ego. Dame esto, dame lo otro. Con que no cabe ahorita así como anda. No, el Señor necesita afilar. Pidámosle al Señor que nos desgaste. ¿Han visto ustedes que en los talleres cuando algo no combina, lo desgastan? Y lo someten a un qué? No sé cómo se llaman esas cosas, pero sufre un desgaste. Y lo van probando. Entonces usted ahorita no está preparado para el milagro. Lo que necesita es una máquina de esa que lo desgaste. ¿Que desgaste qué? Su orgullo. Que desgaste su fanfarronería. Y que le dé humildad. Para que cuando el milagro venga. Y eso fue lo primero que destruyó Naamán. Naamán dice, ya conozco ese río Jordán. Es bien sucio. Hay otros mejores. Es que no es lo que tú dices. Y menciona los nombres que conoce. Quizás ahí se bañaba con la esposa. Pero Dios nos envía donde Él quiere enviarnos. A veces nosotros queremos un privilegio y Dios nos manda al desierto. ¿Escuchó eso? Eso no lo traía anotado. Señor, quiero predicar. Ah, pues te voy a mandar al desierto. ¿Por qué? Porque los desiertos hacen buenos predicadores. Los desiertos hacen buenos líderes. Los desiertos hacen personas humildes. Y Naamán antes de ser sanado quebró eso. ¿Y quién se lo dice? Mire quién le viene a hablar a Naamán, su siervo. Aquí aparecen los siervos. Naamán dice, no, ya me voy. Y le dicen los siervos, lo que le están pidiendo no es nada difícil. Es difícil para los orgullosos. Las cosas que Dios pide son difíciles, pero para cada persona hay algo específico. No sé si usted ha notado. ¿Por qué para los siervos era fácil? Porque ellos no eran como Naamán. Ellos no tenían prestigio. Ellos no tenían gloria. Si a alguien que no vale nada le dicen, anda, metete 7 veces, se va corriendo, ¿sí o no? Pero a alguien que vale mucho, que tiene prestigio. Por eso las palabras de Dios o los mensajes de Dios para líderes y predicadores no son lo mismo que para alguien que acaba de venir de la iglesia. Son diferentes. Entonces le dijeron eso. Nada difícil le estén pidiendo. Yo sé que si le pidieran que fuera a matar un par de gente, lo hace más rápido, porque usted está acostumbrado a eso. Entonces Dios te va a pedir cosas de las cuales tú no estás acostumbrado. Amén. No nos pide lo que yo hacemos, nos pide lo que no nos gusta hacer.
¿Verdad? ¿Escuchó eso, hermano? No nos pide lo que nos gusta hacer, nos pide lo que no nos gusta hacer para que nos preparemos para lo que viene. Al final Naamán destruyó su orgullo y dijo él, vamos pues. Cuando él dijo vamos, ahí comenzó su milagro. Hermanos, aquí nosotros notamos algo en este versículo 10. Y es que Dios sana como quiere, de la manera que quiere. Utiliza las personas que Él quiere. ¿Quién salió a darle el mensaje a Naamán? Un siervito. ¿Cómo se llamaba? Un siervito que le gustaba el pisto. Jesse. Vaya a lavarse 7 veces. Parece que Jesse es el famoso ahí, va. Pero no, solo transmitía una palabra, un mensaje. Dijo Naamán, no salió ni el profeta. Pero está bien, él estaba acostumbrado a los dioses de él. El Dios de Israel trabajaba así. Y ahora vemos el milagro en el versículo 15 con el cual iniciamos, después de que Naamán fue sano. Y ahora vamos a ir concluyendo el tema, que la palabra existe para glorificar ¿a quién? Ve usted que de Dios viene todo y a Dios regresa todo. Con las palabras de Naamán. Vea el 15. Y volvió al varón de Dios. ¿Volvió después de qué? ¿Después de qué? Después de que ya había sido limpio. Después de que experimentó el milagro. ¿Y qué hizo Naamán? Volvió al varón de Dios, él y toda su ¿qué? Toda su comitiva. Y se puso delante de él. Ahora sí, vio al profeta. Y le dijo, mire las palabras de un transformado. Mire las palabras de alguien a quien el orgullo se le cayó. Miren quién es el glorificado. Dice, he aquí, ahora conozco. La palabra conocer aquí es después de haber visto. ¿Escuchan eso? Naamán, ¿por qué conoce? Porque ya vio. La gente no va a conocer a Dios mientras no vea su manifestación en su pueblo. La gente no va a venir a la iglesia porque usted anda caminando con una Biblia. Va a venir a la iglesia cuando conozca que existe Dios a través de su manifestación por medio de su iglesia. Ahora conozco, dice Naamán, que no hay ¿qué? No dice que no hay Dios en toda esta región. ¿En toda qué? La tierra, hermano. Ahí incluye ¿qué? Su nación. Ahí incluye a las naciones que él ha derrotado en sus guerras que ha vencido. Pero él habla de toda. Naamán conoce un montón de dioses. Ha destruido dioses que no son de su nación. Y está poniendo a Dios, el Dios que lo sanó, como el Dios de toda la tierra. Dice, si no ¿en qué? En Israel. ¿Qué está diciendo? El Dios de toda la tierra está aquí. No está en mi casa. No está en Siria. Allá veo un montón de imágenes yo. Pero el Dios de toda la tierra está aquí. Y lo más interesante, dice Naamán, es que ni lo veo. Porque él estaba acostumbrado a adorar a dioses que veía. Pero ese Dios a quien le está dando la gloria, no lo conoce. Pero aquí dice, ahora conozco. Ese es el punto, hermano. Lo que corre peligro aquí es que nosotros vengamos a la iglesia y no conozcamos a Dios. Que estemos viniendo al culto, pero me conozcan a mí y a los hermanos, pero a Dios no lo conocemos. Y que lo que tengamos más es tradición de domingo. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. A mí me da miedo eso. ¿Por qué? Porque no estamos aquí porque es domingo, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Estamos aquí porque sabemos quién es nuestro Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Y luego dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Sabe por qué hace eso Naamán? Y eso lo tenemos nosotros. Eso lo tenemos nosotros. El ser humano tiene eso. El ser humano, a él le gusta, y así es. Todo lo que la gente hace de dar cuando recibe algo, aunque diga de que no, por lo menos 50%, uno dice, es agradecimiento, pero uno lo que busca es pago. ¿Ya?
Por eso es que las mejores dádivas son cuando usted no recibe nada. ¿Entendió? Dice, voy a dar una ofrenda porque el Señor me sanó. Eso en alguna medida es que usted quiere agradecer y le entendemos. Pero el ser humano siempre da algo como pago. Recibe algo, le dice Naamán. ¿Usted cree que en 2 coras que estaba dando de ofrenda? ¿Usted cree que Naamán 2 coras estaba dando de ofrenda? Porque uno dice, recibe esto, Señor. Y una cora está dando. Pues bueno, cada quien sabe, va. ¿Y qué le dice Eliseo? Ahí está el punto. Porque no es Eliseo que lo ha ganado. Dios nos gana por dinero. No se equivoque. Cuando dé para el Señor, no lo dé por pago. Y si puede hacerlo, délo en los tiempos de más calamidad. Délo antes. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. Porque no funciona. O sea, y eso es lo que hace. Toma esto. ¿Qué responde Eliseo? Veamos el versículo 16. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es que no era él que lo había sanado. En cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, agárralo. Voy a ir con esta carga yo de nuevo para allá. Si esto es para ustedes. Le instaba es que le rogaba que lo agarrara, que aceptara alguna cosa, pero él ¿qué? No quiso. Pero eso lo hubiera agarrado Eliseo. Pero ahí está el punto. Cuando Dios se comienza a manifestar en una iglesia, abundan las bendiciones. Y hay gente que se queda con las bendiciones. Porque Jesse se fue a buscar al Naamán. ¿Ya lo han leído? Y mintió. Mintió Jesse. Le dijo, mire, Naamán, fíjate que el amo se arrepintió. Se arrepintió, sí. Dice que le deje una tajada. ¿Y había dicho algo Eliseo? No. Él dijo, qué bueno, denle todo esto. Eliseo estaba viendo. Le dice, Jesse, ¿de dónde venís? De ahí vengo de hacer un mandado. No estaba yo ahí. Cree que era tremendo Eliseo. No estaba yo ahí cuando vos estabas agarrando todo el pisto. Ahora la lepra de Naamán se te va a pasar a ti y a toda tu descendencia. Nos vemos. Esto no es dinero, iglesia de Dios. Esto es fe. Usted no engaña a Dios con $50,000. No puede. No es dinero. No trate la manera de comprar a Dios. Ni dar ofrenda por su pecado. Porque así era antes. El torito más bonito y yo quedo ya limpio. Hay gente que da buenas ofrendas, pero uno no sabe por qué es. Y no estoy diciendo que no hay que dar. Esta iglesia es bendecida, hermano. Pero estoy reenfocando la visión, porque Dios lo va a bendecir más a usted. ¿Usted cree que Eliseo era pobre? Hermano, Eliseo tenía a la mano, ¿a quién? A Dios. Pudo detener el ejército de Siria cuando lo fueron a buscar y ciego los dejó, los llevó para otro lado. Usted tal vez no tiene todo lo que quiere, pero tiene a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? Se ha quedado sin dinero, pero tiene a Dios. Tiene al que lo provee todo. Lo que usted necesita es escuchar esta palabra. Ahora termino con esto. La palabra glorifica ¿a quién? ¿Quién envió esa palabra de sanidad para Naamán? Dios. Y cuando la palabra la recibió, Naamán obedeció a la palabra, y la palabra ¿qué hizo? Glorificó a quien la envió. ¿Qué viene siendo Eliseo, la muchacha, el rey, Naamán? ¿Qué venimos siendo nosotros entonces? Piense, instrumentos, servidores, pero nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Usted me puede decir, hermano, pero Eliseo era un gran profeta. Era profeta porque Dios lo eligió. Si Dios no lo hubiera traído aquí, usted no fuera nada. ¿Cuántos están acá? Dios lo va a usar a usted, pero usted no es nada sin Dios. Usted no funciona sin Dios. La unción que está en usted, la palabra que está en usted, glorifica no a usted ni a la iglesia de Dios, glorifica a Dios. ¿Qué fue Naamán?
simplemente un instrumento que recibió la palabra hizo efecto en él y ahora está glorificando ¿a quién? Al dueño de la palabra. Dios se va a seguir moviendo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque a él le gusta glorificarse. Tengo bien claras las palabras que Dios le dijo a Moisés. Yo me voy a glorificar en el faraón y en todo su ejército. ¿Quién le quitó las llantas a los carros de los egipcios? Fue Dios. ¿Quién fue el glorificado? Fue Dios. Que sea Dios glorificado, que su palabra le glorifique. Y en esta mañana esta palabra le glorifica. Dios no ha traído esta palabra para gloria de ustedes ni gloria mía. Ha traído esta palabra para gloria de Él. Y porque Él se está moviendo en alegría. Y porque Él está abriendo nuevos hogares en alegría. Y porque nuevas personas van a venir a esta casa. ¿Por qué? Para gloria de Él. ¿Cómo Dios se va a manifestar? En que gente que usted no cree que va a venir a la iglesia un día va a estar aquí. Ahí, ¿para gloria de quién? Para gloria de Él. ¿Cuántos quieren que Dios se siga glorificando? ¿Qué necesita usted entonces en su condición? Una palabra. Necesita fe. ¿Qué produce la palabra? ¿Quién produjo la palabra? La muchacha y Eliseo. Pero más que todo, ¿quién? La muchacha. Que Dios nos ayude a no ser como el rey, sino que a pesar de nuestra condición, adoremos a Dios como esta niña, como lo dirán otras versiones. No hay límites de edad. Si esta niña tuvo fe, ¿cómo no va a tener fe usted? La fe no tiene edad. No tiene edad. Usted puede decir, yo ya soy viejo, yo ya no puedo. Su pelo puede estar viejo, pero su interior puede estar nuevo, renovando. ¿Cuántos quieren fe renovada esta mañana? Pongámonos de pie entonces, hermanos, y oremos al Señor que todo lo da. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, quisiera invitarle a pasar acá al frente. Queremos orar por usted. Si hay alguien que quiere reconciliarse, también lo puede hacer. Pero puede pasar. Quiero orar por usted, por su fe. Quiero orar por su familia, para que Dios fortalezca su fe. Señor, te damos gracias por enviar tu palabra. Gracias, Señor, por enviar tu mensaje. Gracias, Señor, por enviar tu palabra a cada uno de nosotros. Eres hermoso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Gracias por enviar tu palabra. Gracias por enviar tu palabra, Jesús. Gracias por enviar tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Quiero que levantes tu mano donde estás, para que Dios te dé una palabra conforme a tu fe. Yo no sé lo que estás viviendo, la situación que estás pasando, o quizás estás bien, estás viviendo un buen tiempo, pero te invito a que tengas fe. Dile, Señor, aumenta mi fe. Así con tu mano en alto. Tú sabes que yo necesito una salida. Tú sabes que yo necesito una salida. La salida para Naamán fue específica. Ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. La palabra para ti es otra. Dios está dando palabra esta mañana. Dios te va a dar una salida esta mañana. Quizás tu situación es económica, yo no sé. Pero Dios te va a poner en el corazón una palabra y va a ser tu salida. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Dios va a dar palabra en este momento. 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 Oh, gloria al Señor. Qué lindo, qué lindo. Vas a sentir en tu corazón cuál es la salida. Vas a sentir en tu corazón cuál es la salida. Y eso te lo va a poner Dios en el corazón. Aleluya. No esperes que otro venga y te diga. No, Dios te lo va a poner en el corazón. Dile, Señor, yo no soy nadie, pero tú eres mi Dios. Yo confío en ti. No confíes en tu circunstancia. No te dejes llevar por tus sentimientos. Si la muchacha se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, no hubiera podido ayudar. Pero no te dejes llevar por lo que sientes.
sino que déjate llevar por la palabra. Deja que la palabra haga efecto en ti. Dios te va a poner en tu corazón lo que vas a hacer. Quizás estás tomando una decisión y no hayas cómo hacer. Quizás estás queriendo viajar y no hayas cómo hacer. Dios te va a alumbrar. Dios te va a dar algo, una luz, y vas a sentir que es Dios el que te está hablando. Vas a sentir que es Dios quien abre puertas. Vas a sentir que es Dios quien está moviendo las piezas. Dile: Señor, si tú haces esto, yo voy a creer que ese eres tú. No te dejes llevar por lo que sientes, por lo que te dice el vecino, por lo que te dicen tus familiares. Tú dependes de Dios, no dependes de un vecino, no dependes de un familiar, no dependes de un libro cualquiera. Dependes de Dios, quien te da palabra. Quien te da palabra esta mañana. Dale gracias a Dios. Y cuando Dios haya hecho un milagro como lo hizo con Naamán, recuerda que Él es el que merece gloria, porque la palabra glorifica a Dios. Dios te va a bendecir y vas a decir: Dios lo hizo conmigo. Él hizo cosas grandes, Él hizo cosas maravillosas en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por enviar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por enviar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Muchas gracias por enviar tu palabra esta mañana. Muchas gracias por enviar tu mensaje esta mañana. Démosle un aplauso al Señor.